eso me complicaría los cálculos. Por lo tanto, no es un buen eje para calcular poner el eje XY tradicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo doblo los ejes, o sea, los giro, los roto los ejes, de manera tal que el eje X coincida con la fuerza de rozamiento, obviamente como normal y fuerza de rozamiento siempre van a ser perpendiculares, entonces estos ejes hacen que no se me tengan que descomponer, o no voy a tener que descomponer la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, estos ejes que marqué yo acá son ejes convenientes para realizar mi diagrama de cuerpo libre, para descomponer las fuerzas, para hacer la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, ¿sí? Entonces, elijo un marco de referencia así, como este que está acá. Si ustedes no se dieron cuenta o no saben cómo poner el marco de referencia y ponen el marco de referencia común y corriente, o sea, que con el eje X y Y tradicional, no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que tienen que calcular más y tienen que empezar a ver, ¿y qué ángulo forma la normal con el coseno? ¿Y qué ángulo forma y cómo esto? Entonces, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, pueden resolver exactamente de la misma forma, solamente que tienen que hacer un poquito más de cálculos, nada más. ¿Estamos? Bien, a medida que ustedes vayan resolviendo problemas, y ahí se van a ir dando cuenta cuáles ejes les conviene poner. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer ahora el siguiente paso, que una vez que habíamos marcado el marco de referencia, aplicábamos la segunda ley. Entonces vamos a aplicar la segunda ley que dice la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Como es una suma vectorial, voy a descomponer en X y en Y. Entonces me fijo a ver qué tengo en X. Este es X, ¿sí? Positivo dijimos para este sentido hacia arriba. Entonces, empiezo. La primera que tengo acá es la componente del peso en la dirección X, ¿sí? O sea, el peso tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Estamos? La componente del peso en la dirección X. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la componente del peso en la dirección X? ¿Sí? Yo sé que yo acá tengo un triángulo rectángulo, ¿está? Donde el módulo este que está acá es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, la componente en X no es otra cosa que el seno de este triángulo. ¿Estamos? Entonces, yo sé que el seno, sabiendo cuál es el seno de este ángulo, puedo encontrar el cateto opuesto haciendo ¿qué? Multiplicando el seno por la hipotenusa. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que la componente del peso en el eje de las X no es otra cosa que el seno del ángulo por mg. Este ángulo obviamente es igual a este debido a ¿qué? A que si observo este triángulo rectángulo que está acá, este angulito que está acá es 90 menos alfa, ¿sí? Y ahora observo de vuelta todo este ángulo de 90 grados acá, si este es 90 menos alfa, este que está acá tiene que volver a ser alfa. ¿Estamos? Bien, entonces, ya tengo la componente. Como obviamente la componente apunta en sentido contrario donde yo dije que X era positivo, entonces la pongo negativa. Sigo a ver qué otras fuerzas tengo en el eje X. En el eje X tengo la fuerza de rozamiento estático. Como la fuerza de rozamiento estático apunta en la misma dirección, perdón, en el mismo sentido que el X positivo, entonces es positiva. ¿Sí? ¿Esta es mu sub S por N? No lo sé. ¿Sí? No sé si es la máxima o no. Puede que sí, pero no estoy segura. Así que si no me aseguran a mí que la fuerza de rozamiento estático es la máxima, entonces yo no puedo suponer que es mu sub S por N. ¿Sí? Porque dijimos que la fuerza de rozamiento estática es desde 0 hasta mu sub S por N, pero no necesariamente mu sub S por N. ¿Estamos? Bien, entonces es la fuerza de rozamiento que tiene para este caso, que a lo mejor es la máxima, pero no necesariamente tiene que serlo. ¿Estamos? Bien, eso es igual a ¿qué? A masa por la componente de la aceleración en X. Bueno, esto ya sé que va a valer 0 porque la aceleración es 0. ¿Está? Bien. Veamos qué pasa en la dirección de Y. ¿Qué tengo? La normal, ¿sí? Menos la componente del peso en la dirección Y, ¿sí? Si ustedes se fijan,
la componente del peso en la dirección Y es el cateto adyacente de este triángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente puedo encontrarlo multiplicando el coseno del ángulo por la hipotenusa. ¿Tá? Entonces, tengo que la componente del peso en la dirección de Y es mg por el coseno de alfa. Negativa porque apunta en el sentido contrario de lo que yo dije que era positivo. ¿Tá? No tengo más fuerzas en el eje de las Y, por lo tanto eso es igual a masa por la componente de la aceleración en Y, y obviamente esto también es cero. ¿Sí? Como la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, las dos son cero. Bueno, entonces, de esta primera ecuación, puedo despejar cuánto vale la fuerza de rozamiento estática, que es lo que me está preguntando, cuánto vale la fuerza de fricción en este caso. ¿No? Entonces, despejo, acá está igualado a 0, por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático es igual a mg por el seno de alfa. M vale 0,2 kilos porque son gramos, y si trabajo en el sistema internacional, lo voy a pasar a kilogramos. Entonces, a 200 lo paso a kilos, entonces son 0,2 kilos por G, que vale 10, por el seno del ángulo, que vale 15. ¿Estamos? Eso les da que la fuerza de rozamiento estático es de 0,52 newton. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto vale la normal? La normal vale, como esto está igualado a 0, la normal es igual al peso por el coseno de alfa. Reemplazo los valores, es 1,93 newton. Si yo multiplico de rozamiento normal por coeficiente de rozamiento, me da 0. Fíjense que no es la máxima, ¿sí? No es la máxima. ¿Por qué? Porque mu sub s por n sería 0,6. Si ustedes acá hubieran puesto mu sub s por 0,6, les hubiera dado cualquier cosa, porque en realidad la fuerza de rozamiento en este punto, cuando está inclinado alfa igual a 15 grados, es de 0,52 newton. O sea que esto es lo que vimos la clase pasada. Habíamos visto que dependiendo el ángulo, ¿sí? Dependiendo el ángulo alfa, ¿sí? Como la sumatoria esta tiene que ser igual a 0, quiere decir que ¿qué? Que digamos, la suma en el eje X y la suma en el eje Y tienen que ser 0. La suma en el X 0, la suma en el eje Y tiene que ser 0. Por lo tanto, la componente del peso en el eje X se tenía que compensar con la fuerza de rozamiento. Y la componente del peso en el eje de las Y se tenía que compensar con la normal. ¿Sí? A medida que íbamos agrandando el ángulo, la componente del peso en la dirección de la fuerza de rozamiento se hacía cada vez más grande y la componente del peso en la dirección de la normal se hacía cada vez más chica. ¿Sí? Esta se hacía cada vez más grande y esta se hacía cada vez más chica. ¿Estamos? Bien. Entonces, como vemos, para alfa igual a 15 grados no es la fuerza de rozamiento máxima. ¿Estamos? Vamos entonces ahora a encontrar la parte B. ¿Cuál es entonces ese alfa máximo para el cual por encima de ese ángulo el reposo no se va a sostener? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando alfa sea máximo va a ser cuando esta componente, ¿sí? Esta componente del peso en esta dirección sea tal que mu sub s por esta normal, ¿sí? Sea igual a esta componente que está acá. ¿Sí? Entonces esta fuerza de rozamiento va a ser igual a esta componente, y esta fuerza de rozamiento, si es máxima, va a ser igual a mu sub s por esta normal. ¿Estamos? Vamos entonces a ver cuándo sería eso. ¿Estamos? Estas eran las ecuaciones que había visto acá arriba, que las tenía acá, porque son exactamente las mismas, no van a cambiar, ¿sí? Esto va a ser exactamente igual. Pero ¿qué va a suceder? Cuando alfa sea el alfa máximo, entonces la fuerza de rozamiento va a ser la máxima. Entonces yo lo que quiero encontrar es
estas ecuaciones que se satisfagan para alfa máximo, es decir, cuando la fuerza de rozamiento estática es mu sub S por N. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner en esta ecuación esa característica. Es menos mg por el seno de alfa máxima. Como es alfa máxima, la fuerza de rozamiento obviamente tiene que ser la máxima. Y la máxima sí es mu sub S por N. ¿Está? ¿Y acá qué les queda? Esto es N, pero ¿qué N? No es cualquier N, es el N que hay para cuando alfa es máximo. Recuerden que N va variando de acuerdo a cuánto es el ángulo alfa. ¿Sí? Fíjense en cómo es el N acá más grande, acá más chico y acá más chico. Entonces, este N' que está acá, ¿sí? Es el N para cuando alfa es máximo, no es cualquier N. ¿Estamos? Bien. O sea, no es el mismo N que tienen acá, no es este N de 1,93. ¿Está? El N este que está acá va a ser distinto. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora tengo estas dos ecuaciones, donde las incógnitas son ¿cuáles? Alfa máximo, no sé cuál es el ángulo máximo, de hecho es lo que estoy buscando, ¿sí? La fuerza de rozamiento máxima es mu sub S por N. Entonces, ¿cuál es mi otra incógnita? N', está N para el cual alfa es máximo, ¿sí? O al revés, el N que me da cuando alfa es máximo, ¿estamos? Bien, entonces, mis dos incógnitas son alfa máximo y N'. Y esta ecuación que tiene N' y alfa máximo, por lo tanto, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, puedo resolver el sistema. ¿Qué hago? Despejo de la ecuación 2, N', no es otra cosa que mg por el coseno de alfa máximo, ¿sí? Reemplazo N' en esta primera ecuación, estas dos están igualadas a 0, obviamente, porque me encuentro en reposo, todavía estoy en reposo. Si alfa fuera por encima de ese ángulo, ya esto no estaría igualado a 0. ¿Estamos? Esta ecuación que está acá ya no sería igual a 0. Esta sí, porque en el eje este sí sigue siendo, ¿sí? 0. Entonces, encontré N', lo reemplazo acá, entonces les queda menos mg por el seno de alfa máximo más mu sub S por N', que no es otra cosa que mg por el coseno de alfa máximo, y todo eso igual a 0. Obviamente se me va mg y mg, porque están en los dos términos y está igualada a 0, por lo tanto, ¿sí? ¿Qué les queda? Que alfa máximo es igual a el arco tangente de mu sub S. ¿Por qué? Porque acá pasé este para este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué les queda? Seno de alfa máximo, ¿sí? Seno de alfa máximo sobre coseno de alfa máximo igual a mu sub S. Seno sobre coseno es tangente, saco el arco tangente y obtengo cuánto vale el alfa máximo. ¿Estamos? Entonces, calculo el alfa máximo. Fíjense en que alfa máximo no depende del peso que yo tenga, ¿sí? Sino depende del coeficiente de rozamiento, ¿estamos? Entonces el coeficiente de rozamiento es igual a, perdón, el largo tangente de eso es igual a 17,2 grados. Entonces, obviamente, habíamos visto que 15 no era la fuerza, no era el ángulo máximo, sino que son 2,2 grados más. ¿Está claro, chicos? Claro, o sea, es independiente de la masa del cuerpo, o sea que, claro, sí se entiende, gracias. Es independiente de la masa del cuerpo, ¿sí? Fíjense en que en realidad el ángulo máximo no depende de lo que ponga acá, no depende de la masa que yo tenga acá, sino depende del coeficiente de rozamiento entre estos dos bloques, entre el bloque y la masa que yo haya puesto y ¿cómo se llama? Y el plano inclinado este que yo tenga. O sea, el coeficiente de rozamiento entre estos dos objetos, digamos, ¿sí? Profe, alfa máxima nos da un cierto valor y cuánto hay que sumarle, ¿cuántos grados?
No, no tenemos que sumarle nada. Ese es alfa máximo, ¿sí? Lo que les decía era que en el inciso anterior nos decía que para 15 grados se sostiene en reposo y nos preguntaba cuál era la fuerza de rozamiento. Fíjense que la fuerza de rozamiento era 0,52. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora, ¿está? Yo puedo seguir aumentando el ángulo. Puedo seguir aumentando el ángulo. Por lo tanto, también va a ir aumentando la fuerza de rozamiento, ¿sí? De hecho, no calculé cuánto vale la fuerza de rozamiento máximo. No calculé, pero fíjense, calculen, si alguno tiene calculadora, haga 0,2 por 10 por el coseno de 17,2. Y ahí lo multiplican por mu-s y van a tener cuál es la fuerza de rozamiento máxima. ¿Estamos? Es la fuerza de rozamiento máxima que puede llegar a tener este sistema, digamos. Para, obviamente, un sistema que tiene un coeficiente de rozamiento entre estos dos, entre el bloque este y el plano inclinado de 0, ¿cuánto era esto? 0,31. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. MG está determinado, digamos, es masa por gravedad, digamos, ¿o no? O sea, por la aceleración. Es el peso. ¿Y pero del peso no salían 200 gramos? No, la masa es de 200 gramos. 200 gramos, pero como yo estoy trabajando en el sistema internacional, a esto lo paso a kilos, ¿sí? O sea, serían 0,2 kilos, pero eso es la masa. El peso es una fuerza, la masa es una masa. Ah, bien. Sí, no estaba entendiendo tipo de cómo le vamos a hacer, claro, cambias la unidad, digamos. Estamos. Claro, sí, bueno, por eso este 0,2 que aparece por acá, bueno, no está en este. Pero no importa, acá se nos desaparece, no nos importa cuánto valga, ¿sí? Fíjense en que acá esto que estoy calculando es independiente de si esto eran 200 gramos o 1000 gramos, o sea, 1 kilo. ¿Estamos? Sí. Pero bueno, cuando trabajemos, fijémonos de tener siempre en las unidades que corresponden, ¿sí? No importa, si queremos trabajar en vez de con kilos, con gramos, trabajemos con gramos, pero ojo que si yo acá hubiera puesto gramos en vez de kilos, ya esto no hubieran sido newton, porque el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si no hubiera sido gramos metro sobre segundo cuadrado, pero ya no sería newton. ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Bárbaro. Bien, ¿alguna duda, chicos, de esto del rozamiento estático? ¿Quedó más o menos claro entonces cómo va funcionando esta fuerza de rozamiento estático, que ella se va adaptando, mientras puede, se va adaptando a lo que tiene que valer? Si el ángulo es 0, ella se adapta a que no vale nada, ¿sí? Vale 0. A medida que se va agrandando el ángulo, ella va aumentándose. Acá era chiquitita, en módulo estamos hablando. Obviamente va cambiando de dirección también, pero fíjense que acá es chiquitita. Si hubiera sido el ángulo 0, directamente hubiera sido 0, hubiera empezado desde 0, ella empieza a agrandarse, ella va dando todo lo que puede hasta que llega un momento que no puede más, no puede hacerse más grande, entonces ¿qué hace? Se achica. Entonces, perdón, ¿cómo se llama? Se va del reposo. Entonces, ya no tengo más el coeficiente de rozamiento estático, sino que ahora me aparece el coeficiente de rozamiento cinético y obviamente la fuerza de rozamiento siempre es mu sub k por n. Entonces ahí sí ya es siempre constante. ¿Estamos? ¿Dudas? Buenísimo. Vamos entonces ahora a empezar con la clase de hoy, que hoy vamos a ver qué pasa cuando mis marcos de referencia no son inerciales, ¿sí? Ustedes recuerdan que habíamos dicho que por las leyes de Newton, si
la suma de las fuerzas externas era 0, la aceleración era 0. ¿Sí? Entonces, en la sumatoria de las fuerzas, cuando la suma de las fuerzas externas es 0, la aceleración del cuerpo es 0. Entonces, un marco donde cuando la sumatoria de las fuerzas es 0, la aceleración es 0, es un marco de referencia inercial. ¿Estamos? Y se cumplen las leyes de Newton. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo un marco de referencia, ¿sí?, que está acelerado, ¿sí?, entonces resulta que para poder explicar los fenómenos que suceden, que le suceden a un observador que está en un marco de referencia no inercial, o sea que está acelerado, va a ver que se producen ciertos fenómenos, pero resulta que no puede encontrar cuál es la fuerza de interacción real, porque no hay una fuerza real de interacción que pueda explicar cuáles son los fenómenos que se están produciendo. Como les comenté en la clase anterior, es el típico caso de cuando están ustedes parados en el colectivo, ¿sí? Entonces, ustedes que se fijan, estoy en el colectivo, la sumatoria mía de las fuerzas es 0, las fuerzas reales por interacción es 0, y sin embargo, cuando el colectivo acelera o el colectivo frena, a mí parece que alguien me está empujando, ¿sí? O sea, pareciera como que hay alguna fuerza que hace que yo o me vaya para atrás o me vaya para adelante. O sea, si el colectivo está frenando, yo me voy para adelante. Si el colectivo está acelerando, o sea, estaba quieto y arrancó, yo me voy para atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si teóricamente me dice a mí Newton que si la sumatoria de la fuerza es 0, yo no me tendría que acelerar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo explico yo que estoy arriba del colectivo y veo qué es lo que está pasando, siento lo que está pasando, cómo lo explico? Pareciera como que las leyes de Newton no se cumplen. Efectivamente, las leyes de Newton no se cumplen en marcos de referencia que son no inerciales, ¿sí? Entonces, justamente para que se cumplan las leyes de Newton en marcos de referencia que son no inerciales, necesito incorporar a las fuerzas reales que provienen de una interacción con algún agente físico ciertas fuerzas ficticias que se llaman ficticias porque no son reales, ¿sí? Alguna de las fuerzas ficticias que habrán escuchado es la fuerza centrífuga, por ejemplo. ¿Sí? Ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero son fuerzas que en realidad no existen como fuerzas, sino que son, digamos, que aparecen justamente por la característica esta de que el marco de referencia sea no inercial. ¿Estamos? Entonces, para poder cumplir con las leyes del movimiento, necesito incorporarle estas fuerzas ficticias, ¿sí? Entonces, para marcos de referencia inerciales, yo digo la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración de las fuerzas estas que están acá son todas las fuerzas externas aplicadas al cuerpo. Para marcos de referencia no inerciales, a la ley esta de la segunda ley de Newton, de la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, tengo que incorporarle las fuerzas estas ficticias. Estas fuerzas ficticias de vuelta aparecen porque el marco de referencia es no inercial. ¿Estamos? ¿Cómo encuentro estas fuerzas ficticias? A estas fuerzas ficticias las encuentro de la siguiente forma. Las encuentro de acuerdo justamente por cómo se forman. Aparecen, ¿por qué? Porque a la aceleración del marco de referencia no inercial, al multiplicarla por una masa, adquiere la entidad de una fuerza, pero no es real. ¿Estamos? Entonces, la fuerza ficticia la obtengo multiplicando al módulo de la fuerza ficticia, lo obtengo multiplicando a la masa por el módulo de la aceleración del marco de referencia no inercial. ¿Estamos? ¿Qué dirección va a tener la fuerza ficticia? Va a tener, obviamente, la misma
dirección que la aceleración del marco de referencia no inercial. ¿Por qué? Y porque justamente fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa es un vector. Por lo tanto, el módulo va a ser el módulo del vector multiplicado por el escalar. ¿Estamos? Entonces ese va a ser el módulo de la fuerza ficticia, la dirección la misma que la aceleración, pero el sentido que va a tener la fuerza ficticia es contrario a el sentido que tenga la aceleración del marco de referencia no inercial. O sea, por eso es que tengo un signo menos. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, estas son las distintas aceleraciones que puede tener un marco de referencia no inercial. ¿Estamos? Profe, ¿por qué el menos en la masa? Porque la fuerza ficticia tiene un sentido contrario a la aceleración del marco de referencia no inercial. ¿Sí? Tiene módulo igual que el módulo de este multiplicado por la masa. Tiene la misma dirección, pero el menos me indica que esta fuerza tiene un signo contrario, un sentido contrario al de la aceleración. Recuerden que el más y el menos lo usábamos para indicar sentido contrario. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Bien, entonces, estas son las distintas componentes de las aceleraciones que puede tener un marco de referencia no inercial, que están marcadas estas 4 aceleraciones, ¿sí? Como les decía, estas son las aceleraciones del marco de referencia, ¿sí? Del marco de referencia no inercial, ¿tá? Cuando lo multiplico por una masa, ahí es que adquiere el carácter de fuerza una aceleración, pero en realidad no es cierta, ¿estamos? No es que exista una fuerza real, ¿estamos? Una cosa que no les dije, chicos, es que si ustedes se ponen a pensar, en realidad no existe un marco de referencia que sea inercial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tomamos como que, bueno, si yo estoy parado en la Tierra es un marco de referencia inercial. Sí, pero me podrían decir, y bueno, pero la Tierra gira alrededor de sí misma. Y también me podrían decir, y bueno, y la Tierra además gira alrededor de el Sol, y a su vez el Sol lo hace respecto de la Vía Láctea. Entonces, si nos ponemos a ver, todos estos sistemas son sistemas que no son inerciales. Pero, digamos, los efectos de la no inercialidad de estos sistemas, por ejemplo, en la Tierra, para los problemas que nosotros estamos trabajando, en las dimensiones que nosotros trabajamos, producen un error tan despreciable que en realidad podemos considerarlos como que fueran inerciales. ¿Estamos? Entonces, todo esto que nosotros suponemos que es inercial, como les digo, por ejemplo, cuando yo estoy parada en la Tierra y veo que algo se acelera, entonces considero a la Tierra como que fuera un marco de referencia inercial, aun cuando no lo sea, ¿sí? Por esto de que es tan despreciable el efecto de la aceleración de este marco de referencia Tierra, ¿sí? Para los problemas que cotidianamente resolvemos, que no nos influirían. ¿Estamos? Bien, entonces, les decía que cuando estas aceleraciones del marco de referencia no inercial las multiplico con la masa, adquieren la calidad de fuerza ficticia, ¿sí? Bien, y acá tienen las distintas fuerzas ficticias que van apareciendo, ¿sí? La primera, es cuando yo tengo un marco de referencia que está acelerado. Por ejemplo, el colectivo, ¿sí? El colectivo es el típico que aparece esta A sub 0, ¿sí? Esta otra, la aceleración tangencial, aparece cuando yo tengo marcos de referencia en rotación no uniforme, ¿sí? O sea, que tienen una cierta aceleración tangencial. Acuérdense que la aceleración yo la descomponía en normal y tangencial. Bueno, cuando tiene una componente no solo normal, sino la aceleración también tiene una componente tangencial del marco de referencia no inercial, ¿sí? Después, esta otra, que es
la que resulta de multiplicar la masa por la componente normal, esta que habíamos visto, ¿se acuerdan que la aceleración normal era el módulo b cuadrado sobre r, o omega cuadrado por r, si lo veíamos en función de omega, ¿sí? Bien, esta que está acá recibe el nombre de fuerza ficticia, de fuerza centrífuga. Ahora, en la diapositiva que sigue, vamos a profundizar en esta fuerza ficticia, ¿estamos? Porque es una fuerza ficticia que se ve mucho, ¿estamos? Y la otra fuerza ficticia es la fuerza de Coriolis, que aparece por esta aceleración de Coriolis. Esta aceleración de Coriolis aparece cuando, la fuerza esta ficticia aparece cuando un cuerpo está en movimiento respecto de un sistema que está en rotación, ¿sí? Bien, ya después les voy a mostrar un ejemplito para que se den cuenta qué es lo que pasa nomás, pero no vamos a profundizar en esto, ¿sí? De hecho, en los problemas que hay en la guía y que se ven, ni siquiera hay problemas de esto, hay solo problemas de fuerza centrífuga, ¿estamos? Esta otra lo mismo, vamos a ver, yo les doy un ejemplito porque justamente es algo que nosotros vemos constantemente, que sucede, qué sé yo, y cuando estamos, por ejemplo, en el colectivo, entonces quería que vean ustedes qué es lo que pasa y por qué suceden las cosas, ¿estamos? Vamos entonces a ver la fuerza ficticia, fuerza centrífuga en particular, ¿estamos? Bien, dijimos que era cuando el marco de referencia no inercial tiene una aceleración normal, ¿no? Entonces, tengo un cuerpo que se mueve con velocidad tangencial, en realidad con rapidez constante, rapidez tangencial, acuérdense que la rapidez, ¿sí?, era el módulo de la velocidad, entonces cuando se mueve con esta velocidad constante, en realidad la rapidez constante, ¿estamos? Bien, entonces, ¿qué sucede? Dijimos que cuando yo tengo un movimiento circular, la aceleración que aparece es una aceleración normal, centrípeta o radial, digamos, eran todas la misma forma de decir lo mismo, aceleración normal, centrípeta o radial, centrípeta porque es hacia adentro, ¿estamos? Bien, entonces, cuando yo observo esto que está acá, ¿sí? Si yo estoy parado yo estoy observando, o sea, mi marco de referencia está sobre el móvil que está girando, ¿sí? Yo tengo una partícula que está girando acá, esta masa que está girando acá, y yo me paro en esta masita que está acá, ¿sí? ¿Yo qué voy a sentir? Y voy a sentir que algo me tira hacia afuera. Como por ejemplo, cuando les digo, ustedes van en el auto está girando en una curva, agarran una curva y ustedes sienten que son expulsados hacia afuera, ¿estamos? Eso es justamente porque aparece esta fuerza ficticia que en realidad, como les digo, no hay nada que los esté empujando. Es la consecuencia de la aceleración de el marco de referencia que tiene una aceleración normal. ¿Cómo dijimos que era la fuerza ficticia? Dijimos que era una fuerza que tenía un módulo igual a ¿qué? Al módulo de esta aceleración, ¿sí?, que era igual a b cuadrado sobre r o omega cuadrado por r, que era lo mismo, ¿sí?, multiplicado por la masa, ¿sí? Entonces va a tener un módulo así, un módulo que va a ser ese. La dirección va a ser la misma que la aceleración, pero dijimos que iba a ser contraria, ¿sí? Entonces esta fuerza ficticia es contraria a la aceleración esta que está acá, ¿sí? Si no tengo una fuerza que me tire hacia adentro, entonces yo me voy a ir hacia afuera, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Tengo un disco de masa, 1 kilo, que gira sobre un piso sin rozamiento en un círculo de radio R1, ¿sí?, tiene un metro, atado por una cuerda inextensible con una velocidad angular de 2 radianes por segundo, que tiene esta velocidad. Entonces, si yo lo mirara desde arriba a arriba, sería una trayectoria circular, ¿está? Bien, entonces, ¿cómo hago para
encontrar cuánto vale la tensión de la cuerda. Habíamos visto, para resolver problemas de dinámica, que teníamos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Una vez que teníamos el diagrama de cuerpo libre, marcábamos la aceleración. Una vez que marcáramos la aceleración, elegíamos un eje de coordenadas y después aplicábamos la segunda ley de Newton. Bien, vamos entonces a ver esto para cuando el observador está en un marco de referencia inercial y cuando está en un marco de referencia no inercial. Si él se encuentra en un marco de referencia inercial, o sea, él está parado afuera, ¿sí? Entonces su eje está afuera. ¿Sí? Él está afuera del marco de referencia este que está acá. Perdón, de la bolita este le está mirando de afuera. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué dijimos? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. No está hecho acá, pero el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tengo? Si yo tengo este disco que está girando, tengo la tensión de la cuerda. ¿Cómo dijimos que era la tensión según las leyes de la fuerza? Dijimos que era un vector que tenía la misma dirección que la cuerda tensa, porque esa era la característica, ¿sí? ¿Qué sentido tenía? Y tenía el sentido en el que se tensaba la cuerda respecto del cuerpo que yo estoy viendo. Yo estoy mirando la masa esta, por lo tanto la cuerda se estira en este sentido. Por lo tanto, esa es la dirección la dirección y sentido de la tensión. Bien. Después, ¿qué otras fuerzas tengo? Y tengo la fuerza en esta dirección. Tengo el peso, porque esto tiene un cierto peso, y tiene una cierta normal, que sería en la dirección X. ¿Estamos? Pero bueno, en realidad la dirección en la dirección Y, ¿sí? En la dirección Y no me interesa porque en realidad, como no se acelera en esta dirección, sé que la normal y el peso son exactamente iguales, ¿está? Bien, entonces solo me interesa qué es lo que pasa en el eje X. Veamos entonces qué fuerzas tengo en el eje X. Si observo, ¿qué fuerza tengo? La tensión. Bien, tengo la tensión. ¿Alguna otra fuerza en el eje X? Ninguna. Bueno, me faltó el peso. Marco la aceleración. ¿Qué aceleración tiene esto? La aceleración normal, ¿sí? Dijimos que la aceleración normal siempre es normal a la tangente. Acuérdense que esto es como si fuera mirado desde arriba, es tangente, la velocidad, por lo tanto la aceleración es normal, centrípeta hacia adentro y radial. ¿Estamos? Bien, entonces, esta es la aceleración, por lo tanto, si yo me fijo, la tensión es igual a masa por la componente de la aceleración en el eje de las X, la componente de la aceleración en el eje de las X es la aceleración normal total, porque la aceleración normal no tiene componente en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, la aceleración total que tengo es la aceleración normal. ¿Cuánto vale la aceleración normal? Y vale omega cuadrado sobre R. ¿Estamos? Por lo tanto, o b cuadrado sobre R, que era lo mismo. ¿Sí? Entonces, aceleración normal, omega cuadrado por R. Por lo tanto, si yo quiero saber cuándo es la tensión, tengo que resolver esto que está acá. La masa vale 1 kilo, el omega vale 2 radianes por segundo y el radio también vale 1. Masa 1, velocidad angular 2 radianes, radio 1. ¿Estamos? Bien, entonces calculo y la tensión de la cuerda vale 4 newton. ¿Estamos? ¿Qué hubiera pasado si el marco de referencia ahora estuviera sobre la masa que está girando? ¿Sí? Si yo estoy girando sobre la masa, si yo estoy parado sobre la masa, para mí esto está en reposo, si no se mueve. ¿Estamos? Este observador ve que el disco está ahí bajo sus pies, entonces el disco no se está moviendo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que ahora están en un marco de referencia que no saben qué pasa afuera, solo saben qué está pasando adentro, ¿sí? En su marco de referencia. ¿Tá? Entonces, el disco siempre está allá abajo, por lo tanto, respecto de mi marco de referencia, el disco está quieto, no se movió. Perdón, claro? profe, ¿el marco de referencia del anterior dónde estaba? Está parado él sobre la plataforma, está mirando cómo el disco gira. ¿Tá? Entonces, él ve cómo gira y él ve que obviamente si está girando así tiene una aceleración normal. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo sé que cualquier cosa que esté girando en un movimiento circular tiene esta aceleración. ¿Está claro o no? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Mírenlo de arriba, ¿sí? A esto. El observador es como si le miraran la cabeza del observador y el que ve un círculo, ¿sí? Que
tiene, obviamente, cierta masa, la tensión de la cuerda y la aceleración. ¿Estamos? ¿Está claro o no? Sí, profe. Bárbaro. Este otro, en vez de estar parado el observador sobre la masa, perdón, sobre la plataforma, está parado sobre esta masa. Entonces, él, si está parado sobre la masa, ¿qué dice? Y esto, yo estoy quieto. Esta masa está quieta si no se está moviendo respecto de mí. Entonces, la masa para él no está acelerada, está quieta, está en reposo. Respecto de él que está ahí. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que sucede? Él se está moviendo también. ¿Por qué? Y porque el marco de referencia está puesto sobre algo que está en movimiento. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando él decide realizar el estudio, ¿qué tiene que hacer? Y dice, si no existiera, digamos, él que ve, ¿qué fuerzas ve él en realidad? Y ve la tensión de la cuerda, ¿sí? Pero para él no está acelerado. ¿Por qué no está acelerado? Porque según él, el disco está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Y si el disco no se mueve respecto de su marco de referencia, que es él, ¿sí? Que está acá arriba. Entonces, él dice, la sumatoria de las fuerzas, que es T, tendría que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto no está acelerado. Entonces, ¿cómo se explica que la cuerda esta esté tensa si él no está acelerado? Le quedaría que la sumatoria de las fuerzas que esté en el eje de las X, en el eje de las Y, es normal y peso. En el eje de las X, en el eje de las Y, normal, peso. En el eje de las Y, que es este, él dice, ¿qué fuerzas tengo? Tensión. ¿Qué aceleración tengo? Ninguna. ¿Cómo puede ser que la cuerda esté tensa si no estoy acelerado? Si no tengo aceleración, ¿cómo puede ser que la cuerda esté tensa? ¿Sí? ¿Cómo puede ser si no tengo aceleración, la tensión de la cuerda debería ser 0? Y obviamente no es 0, si no, no estaría así tensada la cuerda. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él se encuentra en un marco de referencia no inercial, y al encontrarse en un marco de referencia no inercial, tiene que recurrir a fuerzas ficticias, que en realidad no existen, pero tiene que recurrir a esas fuerzas ficticias para explicar los fenómenos que están sucediendo en este marco de referencia. ¿Por qué? Y porque él de alguna forma tiene que poder explicar que esa cuerda esté tensa. ¿Y cuál es la explicación que la cuerda esté tensa? Y la cuerda está tensa porque su marco de referencial es no inercial, entonces tiene que aparecer una fuerza ficticia que pueda resolver justamente este problema, es lo que dijimos acá, ¿sí? Él, como está situado en un marco de referencia no inercial, debe recurrir a esta fuerza ficticia para poder explicar lo que sucede en su marco de referencia, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ve él? Y él ve que claramente la cuerda está tensa, pero no debería estar tensa. ¿Por qué? Y porque la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Tendría que ser 0 porque no está acelerado. ¿Estamos? Entonces, como él está en un marco de referencia no inercial, entonces lo que tiene que hacer para poder resolver o para poder aplicar las leyes de Newton a un marco de referencia no inercial, para un marco de referencia no inercial, a las leyes de Newton tengo que sumarle las fuerzas ficticias, ¿sí? Para poder explicar que, y justamente esos fenómenos que suceden, que son debidos a que el marco de referencia está acelerado. ¿Está claro? Entonces, ¿el qué tiene que hacer? Bueno, le sumo la fuerza ficticia. ¿Cómo es la fuerza ficticia? Y dijimos que la fuerza ficticia tiene un módulo igual a masa por la aceleración del marco de referencia no inercial. Misma dirección, sentido contrario. Bien. ¿Cuál es la aceleración del marco de referencia no inercial? Y justamente este marco de referencia no inercial tiene una aceleración normal centrípeto radial. ¿Sí? Normal centrípeto radial, es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, al estar el marco de referencia acelerado con una aceleración normal centrípeto radial,
él tiene que agregar una fuerza ficticia a las fuerzas reales que tienen, que es la tensión, una fuerza ficticia que tiene que ser de módulo igual a ¿qué? A la masa por la aceleración normal centrípeto radial, que es la aceleración del marco de referencia, ¿sí? ¿Qué dirección tiene esta fuerza ficticia? La misma que la aceleración. ¿Qué sentido tiene? Contraria a la aceleración. La aceleración es centrípeta, la fuerza es centrífuga, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Que la fuerza ficticia esta fuerza ficticia no es otra cosa que masa por aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Pero qué? Tiene que ser negativa, ¿por qué? Y porque la aceleración es positiva. ¿Está claro? Entonces, ¿qué les queda en definitiva? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a ¿qué? A la tensión, que es la fuerza real, más la fuerza ficticia, que es menos Fi, y eso es igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Y porque el marco de referencia, en este marco de referencia, no está acelerado. Si para este marco de referencia, de vuelta les vuelvo a repetir, el disco está en reposo. Si el disco nunca se movió de donde estaba, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y que él se está moviendo con el disco, pero para él no se ha movido. ¿Estamos? Bien. Entonces, la tensión, en definitiva, es igual a la fuerza ficticia, que no es otra cosa que masa por omega cuadrado por R, donde la masa es 1, el omega es 2 elevado al cuadrado, por el radio, que es 1. Por lo tanto, la tensión es igual a 4 newton. Obviamente no me va a dar una fuerza distinta, una tensión distinta. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un marco de referencia que es no inercial? Tengo que fijarme qué es lo que está produciendo ese marco de referencia. ¿Estamos? Bien. El otro ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo es el del colectivo, que como les decía, no hay problemas hechos, no hay problemas hechos ni pedidos, ni para resolver en la guía, pero, digamos, como es una cosa que, como les decía, que sucede normalmente en la realidad, quiero que vean cómo es que trabajo cuando tengo un marco de referencia inercial, no inercial. ¿tá? Entonces, el problema dice así: un colectivo viaja a una rapidez de 25 metros por segundo y frena hasta detenerse en 4,7 segundos. Un alumno, que está sentado acá al final del colectivo, ¿sí? Apoya su mochila de masa M en el suelo, ¿sí? Él se sentó y apoyó la mochila acá, a una distancia de, ¿sí? Del 2,5 metros del chofer. ¿Estamos? El chofer acá. Si el coeficiente de rozamiento dinámico, mu(k), entre la mochila y el piso del colectivo es de 0,28, ¿qué tiempo va a tardar la mochila en golpear al chofer? ¿Por qué? ¿Qué sería el caso? Y eso que habíamos visto, dejo la mochila, cuando el colectivo frena, la mochila se me viene para adelante. ¿Estamos? Bien. Entonces, él, que está sentado en el colectivo, ¿qué dice? Bueno, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de mi mochila para ver cómo se va a acelerar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tengo la mochila de masa M, tengo el peso, tengo la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, ¿qué otra fuerza tengo? Y como él se va a mover hacia allá, va a tener una fuerza de rozamiento FRK. ¿Sí? Dijimos que la fuerza de rozamiento tenía la dirección de la superficie esta de contacto, o la superficie de desplazamiento, pero sentido contrario hacia donde se desplazaría la mochila. Bueno, se fija, él dice, bueno, la sumatoria de las fuerzas de todo lo que tengo, está listo mi diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se fijan, esta sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria debería ser igual a masa por aceleración, es lo que dice la segunda ley de Newton. ¿Tá? ¿Qué pasa? La normal y el peso son exactamente iguales en módulo. ¿Estamos? Por lo tanto, esta fuerza y esta fuerza se anulan. Me quedaría que la sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? ¿Y qué dice Newton? Que eso es igual a masa por aceleración. ¿Estamos?
Por lo tanto, quiere decir que, según este diagrama de cuerpo libre, la aceleración, que tiene que tener igual dirección que la fuerza, tendría que ser para este lado. Entonces, la mochila debería acelerarse así. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, entonces la sumatoria de las fuerzas, en definitiva, es fuerza de rozamiento, que es en este sentido, en esta dirección, la aceleración debería ser en este sentido y en esta dirección. Entonces quiere decir que cuando el colectivo frene, la mochila, en vez de irse hacia el colectivero, se iría hacia el alumno. Pero eso no sucede, ¿sí? Si está en reposo y el colectivo frena, la mochila se va a venir para acá, no se va a venir para acá. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Y justamente él está observando la mochila y este está en un marco de referencia que es no inercial, porque el colectivo está acelerado. Entonces, ¿qué tiene que decir? No, para poder aplicar las leyes de Newton, tengo que hacer ¿qué? Y tengo que incorporar las fuerzas ficticias debidas a la aceleración de mi marco de referencia no inercial para poder resolver mi problema. ¿Estamos? Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a incorporar las fuerzas ficticias debidas ¿a qué? A la aceleración del marco de referencia no inercial. Bueno, las fuerzas ficticias dijimos que eran, volvemos acá, fuerzas ficticias, dijimos que eran la masa por la aceleración del marco de referencia no inercial. ¿Tá? Bueno, entonces necesito encontrar la aceleración del marco de referencia no inercial. Bueno, ¿cuál es la aceleración del marco de referencia no inercial? La aceleración del marco de referencia no inercial es la aceleración del colectivo, porque el colectivo es mi marco de referencia. Entonces, veamos cuál es la aceleración del colectivo. Dijimos que el colectivo viene con una velocidad de 25 metros por segundo y se frena hasta detenerse en 4,7 segundos. Por lo tanto, de la cinemática sé que velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, sé que la velocidad inicial es 25, la velocidad final es 0, lo hace en 4,7 segundos, por lo tanto la aceleración del camión esta, no es centrípeta, es la del camión, ¿no? La aceleración del colectivo, no del camión, la aceleración del colectivo es 5,3 metros por segundo, pero negativa. ¿Eso qué quiere decir? Y que es contraria a la velocidad inicial. Entonces, quiere decir que es en aquel sentido, porque puse un eje positivo hacia este lado, ¿sí? Entonces, velocidad inicial positiva, velocidad final 0, aceleración negativa, quiere decir que va en sentido contrario. ¿Estamos? Bien, entonces tengo ya la aceleración de mi marco de referencia no inercial, que es la aceleración del colectivo. Por lo tanto, la fuerza ficticia va a tener un módulo que va a ser igual a ¿qué? A la masa de la mochila. ¿Cuánto dijimos que tiene la mochila? Masa M, ¿sí? No dijimos cuál es, no. Bueno, a la masa de la mochila multiplicada por la aceleración de el marco de referencia no inercial, que es 5,3. Ese va a ser el módulo. ¿Cuál va a ser la dirección? La misma que esta, ¿sí? O sea, va a ser así. ¿Cuál va a ser el sentido? Contrario a la aceleración del marco de referencia no inercial. Por lo tanto, como esta es en ese sentido, quiere decir que la fuerza ficticia tiene que ser en sentido contrario. Es lo que habíamos dicho de cómo debe ser una fuerza ficticia. ¿Estamos? Bien, entonces voy a incorporar esa fuerza ficticia que obviamente tiene que ser igual dirección, sentido contrario a la aceleración del marco de referencia no inercial, que es la aceleración del colectivo. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora sí, a las fuerzas reales le agrego la fuerza ficticia. ¿Estamos? Bueno, ahora sí puedo aplicar tranquilamente las leyes de Newton. ¿Cómo sigue? Y bueno, marco la aceleración. ¿Cómo marco la aceleración? Y la aceleración ya sé por qué, y porque yo sé que efectivamente la mochila está quieta ahí conmigo y cuando el colectivo empiece a frenar, se me va a venir para acá adelante. ¿Tá? Entonces, se va a acelerar, ¿para dónde? Para acá. Bueno, marco la aceleración, elijo un par de ejes, en este caso elegí el X y tradicional, no está puesto acá, pero bueno, el eje X e Y, y ahora ¿qué hago? La sumatoria de las fuerzas. Veamos entonces qué pasa con las fuerzas.
¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza ficticia, que me apareció que la tuve que agregar porque tengo un marco de referencia no inercial, positiva porque apunta en el mismo sentido que el eje X, la fuerza de rozamiento dinámico, que es FRK, que es mu sub K por N, ¿sí? No es estático, así que siempre es mu sub K por N, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué? A la masa por la componente de la aceleración en el eje de las X. ¿Cuál es la componente de la aceleración en el eje X? La aceleración total que va a tener esta masa. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tengo en el eje de las Y? En el eje de las Y tengo normal y peso, que obviamente tampoco tengo componente en esta aceleración, en esta dirección de la aceleración, por lo tanto va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué tengo? ¿Y qué incógnitas tengo? La fuerza ficticia la conozco. ¿Por qué? Y porque conozco la aceleración del marco de referencia no inercial. Entonces, a esta la conozco. El mu sub K lo conozco, el N lo puedo sacar de acá, ¿sí? Por lo tanto, puedo encontrar cuánto vale la aceleración que tiene la mochila. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hago? De esta ecuación, que les queda en definitiva masa por aceleración, ¿sí? Igual a masa por la aceleración del marco de referencia no inercial, que es es la fuerza ficticia, menos mu sub K por mg por n, que es la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Fíjense que se simplifican las masas, no me importaba cuál era la masa de la mochila, por eso no me la dio, simplifico masa con masa con masa, entonces les queda que la aceleración que va a tener la mochila es la aceleración del marco de referencia no inercial menos mu sub K por G. Si ustedes se fijan, esto es 5,3 menos 0,28 por 10, les da 2,5 metros por segundo cuadrado. Entonces la aceleración de la mochila es 2,5 metros por segundo cuadrado. Si quiero saber entonces cuánto tiempo tarda la mochila en golpear al chofer, uso la cinemática. La cinemática dice que X es igual a la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a recorrer la mochila? Y va a recorrer una distancia d, ¿sí? La mochila originalmente estaba en 0, si yo puse el 0 donde está el muchacho, ¿sí? La mochila estaba originalmente en 0, va a una velocidad 0, ¿sí? Por un medio, por la aceleración que tenga, aceleraciones en este sentido, 2,5, por el tiempo al cuadrado. De acá, de espejo, acá acuérdense en que vale esto que está acá, la distancia esta es 2,5, de espejo de acá, y les queda que el tiempo es igual a 1,4 segundos. O sea, el tiempo que va a tardar la mochila en llegar acá es de 1,4 segundos. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, de esto? Bien. Lo que les quería mostrar es esto de esta aceleración que sucede cuando algo está en un marco de referencia. No vemos ejemplos ni nada, no vemos ejercicios de esto, ¿sí? Pero quiero que, digamos, sepan, digamos, qué es esto de la aceleración de Coriolis que aparece cuando yo tengo un cuerpo que se mueve respecto de un cuerpo que está en rotación, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que ustedes están parados en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, que esto fuera como para que se den bien una idea de lo que pasa. Suponiéndose que esto es una plataforma giratoria, ¿sí? Y ustedes están parados acá en el suelo, esta plataforma giratoria se puede dibujar, ¿estamos? Bien, entonces ustedes se paran acá adelante y agarran y con un lápiz empiezan desde el centro y trazan con el lápiz hacia ustedes en línea recta, trazan una línea, ¿sí? Entonces van ustedes tirando una línea así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder?
cuando, no, por ahora no miren este dibujito, concéntrense en este primero, ¿sí? Ustedes van a hacer esto, van a estar parados en el suelo y van a tirar y van a hacer, según ustedes, una línea recta, ¿sí? Hacen una línea recta. ¿Por qué? Porque dibujaron recto. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasó en el dibujo que hicieron en la plataforma esta que esté girando? En realidad van a haber hecho esta línea, ¿sí? Van a haber hecho una cosa, no van a haber dibujado una línea recta cuando esta plataforma esté girando, sino que les va a haber quedado una cosa así, ¿sí? Entonces, fíjense en que si ustedes, en vez de estar parados en el suelo, estuvieran en la plataforma, ¿qué están observando ustedes? Como que algo hace que el lápiz se tuerza, que el lápiz no está moviéndose en línea recta, sino pareciera como que el lápiz se está corriendo, y en realidad no es que el lápiz esté corriendo, en realidad lo que se está corriendo es la plataforma, solamente que si nosotros estamos parados en la plataforma, fíjense, en la plataforma, y yo soy el que estoy parado en la plataforma, para mí estoy quieto, ¿sí? Lo que pareciera estarse moviendo es lo de afuera, pero para mí yo estoy quieto. Entonces, ¿qué observo si yo estoy en la plataforma? Y yo observo como que el lápiz se girara, ¿sí? Cuando en realidad no sucede, ¿sí? Lo que pasa es que él se está moviendo, ¿estamos? Es lo mismo que si yo, por ejemplo, tirara un proyectil, ¿sí? Desde el eje de la Tierra, ¿sí? En dirección, así no sé cómo se llama, bueno, tirar un proyectil, ¿sí? Digamos, desde el eje de la Tierra, tirar un proyectil, ¿sí? Entonces, según yo, si lo tiro desde el norte, cuando llega al sur, debería llegar exactamente en la misma línea, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando la Tierra, ¿sí? Vuelve a tocar la Tierra, al estar la Tierra girando, cuando vuelve a tocar la Tierra, no la toca derechito, sino que ¿qué pasó? Pareciera como que el proyectil se hubiera inclinado. ¿Estamos? Pero en realidad no es que se inclinó, sino que la Tierra giró. ¿Está claro, chicos, eso? Son justamente este tipo de que hay movimientos relativos entre los marcos de referencia. ¿Estamos? Bien. Bueno, para la clase esta, ¿sí? Tenía previsto ver hasta acá. Ya la clase que viene vamos a empezar con ley de gravitación universal, pero como ya estamos bastante separados del práctico porque no tuvieron clases esta semana por los feriados, entonces, y no quiero separarme más de ellos y tampoco para no abrumarlos tanto, ya que temas que hemos visto son temas bastante densos, vamos a dejar ley de gravitación universal para la clase que viene, ¿sí? Y bueno, y vamos a cortar la clase un ratito antes. Profe, le hago una pregunta. ¿Sabe hasta qué unidad, o sea, se sabe hasta qué unidad va a entrar el parcial? Sí, seguro que hasta la unidad que viene, o sea, la unidad 5 inclusive. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, bueno, yo la semana que viene les doy ley de gravitación universal, terminamos con ley de gravitación, terminamos con dinámica y ya nos quedan las próximas clases para que nos quedarían, esperen que busque esperen que venga el calendario. La clase que viene sería el 4 y después nos quedan 11, 18 y 25 para ver esas tres clases. Terminamos de ver trabajo y energía, ¿sí? Y
si, no sé bien si empiezan no sé si hasta el 2 tenemos incluso, así que estamos con tiempo. Por ahí hasta podemos hacer también alguna clase de vuelta de repaso y qué sé yo, lo mismo antes del parcial, o sea, después que termine el receso de invierno. La primer clase vamos a resolver los ejercicios modelo que yo les voy a dar, ¿sí? Es un modelo de parcial. Entonces yo les voy a dejar para que ustedes durante el receso resuelvan ese ejercicio modelo, lo que no quiere decir que durante el receso no me puedan preguntar nada, ¿sí? Ustedes si me escriben al mail, yo les contesto durante el receso si tienen alguna duda, pero intenten resolverlo ustedes, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. ¿Cómo? Que gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, por mí no. Ninguna. Bueno, chicos, entonces, la clase pasada me pidieron que cortara antes, bueno, ahora corto antes. Así que nos vemos el viernes que viene. Dale, Cualquier cosa me escriben. dale. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, profe.